En la víspera de Año Nuevo de 2014, acababa de terminar una relación larga, pero por suerte unos amigos de mi pueblo vinieron a pasar Año Nuevo conmigo. Decidimos salir a celebrar, aunque yo no estaba tan entusiasmado como mis amigos. Decidí acompañarlos y distraerme un poco. Ese día pasamos la tarde en la playa disfrutando del último día del año. Mis amigos, estando de vacaciones, estuvieron divirtiéndose y bebiendo toda la tarde hasta que una fuerte tormenta con rayos asustó a todos en la playa. Me fui a casa con 2 de mis amigos, mientras que los otros 2 se fueron a su hotel. El plan era cenar y salir temprano para evitar el tráfico en el camino a la playa donde habíamos decidido celebrar el Año Nuevo. Recuerdo que mis amigos que vinieron a mi casa estaban relajados porque no habían bebido mucho, mientras que los que fueron al hotel habían bebido bastante. Incluso pensé que tal vez se echaran para atrás para salir por la noche, pero mis amigos eran duros y aguantaban mucho más la bebida que yo. Cenamos algo ligero y salimos un poco tarde porque donde yo vivía era una isla con muchas playas y las fechas con mucha gente solían hacer que el tráfico fuera muy lento, pero por suerte logramos llegar 30 minutos antes de la medianoche. Nos reunimos en la playa y mis amigos retomaron la bebida para celebrar. Yo era el único que no bebía esa noche. 2 de mis amigos ya estaban muy borrachos, y la playa estaba llena de gente. Algo que siempre pienso es que no me gustan los lugares llenos de gente donde yo era el único sobrio. Decidí intervenir antes de que las cosas se pusieran peor. Pasé los siguientes 30 minutos tratando de calmar la situación, hasta que decidimos ir a otra playa cercana, a unos 10 minutos en coche. Íbamos en 2 coches, y los 2 que casi se pelean terminaron en un coche, mientras que yo fui con mis otros 2 amigos. Al llegar a la calle principal de la otra playa, había una carretera estrecha que solo permitía el paso de 2 coches a la vez, y había una camioneta negra estacionada en la carretera. En lugar de rodearla, mi amigo se detuvo detrás y empezó a tocar la bocina sin cesar al conductor de la camioneta. Nosotros y el otro coche presentimos que habría problemas, porque de repente uno de mis amigos de ese coche dejó de tocar la bocina y salió a enfrentarse al conductor de la camioneta. Se acercó a la ventanilla del conductor, le apuntó con el dedo en la cara y le dio una bofetada. Inmediatamente me di cuenta de que mi amigo se había equivocado, e incluso recuerdo haberles dicho a mis amigos que estaban a mi lado que dejaría que los tipos de la camioneta les dieran una paliza porque la habían regado al golpear al tipo. En cuanto dije eso, el conductor de la camioneta salió, y mis amigos empezaron a pelearse con él, 2 contra 1. Rápidamente salí del otro coche, que ya estaba más adelante, y corrí hacia la pelea. Pero no iba a pelear. Recordé que la zona tenía algunos delincuentes duros y peligrosos, y si dejaba que mis amigos siguieran peleando con ese tipo, las posibilidades de que él fuera uno de ellos eran muy altas. Corrí hacia allá, y el tipo era enorme. Mis 2 amigos estaban recibiendo una paliza a pesar de superarlo en número. Cuando me acerqué a él, entró en pánico, pensando que serían 3 contra 1, pero yo simplemente lo empujé, agarré a un amigo y lo metí en el coche. Cuando fui a buscar al otro, mi amigo terminó golpeando a otra persona que intentaba detener la pelea. Eso causó un alboroto entre la multitud, probablemente todos amigos de ese tipo. Logré meter a los 2 en el coche, y se fueron a toda velocidad. Se saltaron un semáforo en rojo, casi chocan, y la multitud rodeó por error otro coche. Por suerte se dieron cuenta de que era el equivocado. Acababa de salvar el pellejo a mis 2 amigos y me encontré en medio de esa multitud. Si hubieran pensado erróneamente que yo era parte de la pelea, estaría acabado. Me alejé lentamente, manteniendo la calma para pasar desapercibido, y fui a buscar a mis amigos que estaban en el otro coche conmigo. Tenían miedo de meterse en la pelea y se habían detenido más adelante en el estacionamiento de una gasolinera. Nos fuimos a casa con un alto nivel de estrés. En ese momento, no pudimos contactar con los otros amigos. Solo logramos comunicarnos por la mañana, y su historia fue aterradora. El conductor de la camioneta los había perseguido durante mucho tiempo. La parte trasera del coche estaba abollada por los choques, y el tipo estuvo mostrando su pistola todo el tiempo, no disparó solo porque no quiso. Ese día, por un pelo, mis amigos o incluso yo, que solo intentaba detener la pelea, podríamos haber perdido la vida por una furia al volante. Si me hubiera unido a la pelea en lugar de intentar separarla,
quizá no estaría aquí hoy. Más tarde, mi amigo se enteró de que el tipo fue arrestado, acusado de varios delitos. Hay algo que sucedió en medio de toda esta confusión que prefiero no compartir aquí porque es muy personal, pero para resumir, uno de los amigos que salvé de esa pelea se enfadó conmigo, y nuestra amistad nunca volvió a ser la misma. Mi consejo es nunca agravar una situación, sin importar si tu amigo tiene razón o no. En el mundo actual, la gente no valora la vida de los demás. Cuando tenía 25 años, solía visitar a una amiga que vivía en un pueblo cercano todas las semanas. Era un pueblito en el campo. Hacía mucho frío ese día, pero decidí ir de todos modos porque me encantaba manejar. Disfruto viajar así. Salí de casa al final de la tarde, el tráfico estaba fluido, la música de rap en la radio era buena y llegué a mi destino rápidamente. Recuerdo que quedé en encontrarme con ella en una gasolinera en el centro del pueblo. Justo cuando entraba, un coche viejo, del que no recuerdo la marca, casi me atropella. Mi reacción natural fue tocarle la bocina al tipo. Salió de su coche y empezó a gritar algo, pero no lo oí porque la música de mi coche estaba fuerte y yo no estaba buscando problemas. Luego él entró a la gasolinera y yo también, estacionándome a su lado porque era el único lugar disponible. Apenas bajé, el tipo se me acercó queriendo confrontarme como si yo hubiera hecho algo malo. Este tipo parecía que no había dormido en días, con los ojos muy pesados. No sé si estaba bajo la influencia de algo. Le respondí con pocas palabras y me disculpé por algo que no había hecho, solo para evitar una pelea. Ese tipo daba mala espina y no parecía estar en buen estado mental. Afortunadamente, decidió irse, y me encontré con mi amiga que vivía cerca, pasando el resto del día en su casa. Por curiosidad, le pregunté si conocía a un tipo raro con un coche viejo negro, considerando que era un pueblo pequeño donde prácticamente todos se conocían, pero me dijo que nunca lo había visto. Poco después de la medianoche, decidí irme porque tenía que trabajar al día siguiente. Tomé la carretera y apenas salí del pueblo, noté que un coche estacionado a un lado del camino con las luces apagadas empezó a seguirme. Se sentía raro ya que hay pocos o ningún coche en esa carretera después de la medianoche. Quizás el conductor simplemente olvidó encender las luces y se había detenido por alguna razón. Las carreteras estaban vacías y completamente oscuras, con poca señalización. El camino estaba bueno pero muy oscuro, así que la velocidad debía mantenerse baja. De repente el tipo encendió las luces y aceleró. Rápidamente me moví al carril derecho para dejarlo pasar, y cuando lo hizo, vi que era ese tipo raro en la camioneta negra vieja. ¿Estaba este tipo lo suficientemente loco como para esperarme todo este tiempo, o era solo una coincidencia? El corazón se me aceleró y la adrenalina me invadió. Me adelantó y comenzó a intentar sacarme de la carretera, amenazando con chocar contra mi coche. Siguió haciendo esto durante unos 5 minutos. Mi miedo se estaba convirtiendo rápidamente en ira. Nunca me ha gustado la violencia, pero entrené boxeo durante 10 años y tuve peleas amateur, aunque nunca me dediqué de lleno al deporte por mis estudios. Estaba pensando en detenerme en esa carretera desierta y resolver esto cuando aceleré y puse mi coche a la altura del suyo. Al mirar dentro de su camioneta, vi que tenía a 2 tipos más con él y de nuevo esa montaña rusa de emociones se apoderó de mi cuerpo. Si esos tipos lograban detener mi coche, estaría acabado. No tendría ninguna oportunidad contra ellos. No podía creer que ese tipo espeluznante hubiera traído a más gente para perseguirme. En ese momento, estaba en una carrera por mi vida. No había señal de celular en esa zona, y la comisaría más cercana estaba a unos 20 minutos. Necesitaba conducir hasta allá o cerca para despistar a esos tipos. Esa fue la noche más angustiosa de mi vida. Logré escapar de ellos por pura suerte y porque mi coche era más ligero y rápido. Estaba tan nervioso que no pude anotar su matrícula, pero en cuanto tuve señal llamé a la policía y describí la camioneta y a su conductor.
Recuerdo bien esa noche. Era verano y hacía un calor infernal, así que mis amigos y yo estábamos reunidos, como siempre, en la esquina que nos servía de punto de encuentro. Jóvenes y llenos de energía, incluso después de jugar fútbol en la tarde, estábamos ansiosos por hacer algo. Leonardo, uno de mis amigos, acababa de recibir una bicicleta nueva de su tío y nos invitó a dar una vuelta por la ciudad, emocionado por estrenar su flamante bici. No todos mis amigos tenían bicicleta, así que solo fuimos Leonardo, Junior y yo. El plan era ir a una fonda en el centro, comer algo y luego subir a un mirador que ofrecía una hermosa vista nocturna de la ciudad. El lugar se conocía como El Cerro, un barrio residencial con grandes casas. A pesar de la hermosa noche de verano, vivía en una ciudad peligrosa con un alto índice de delincuencia. Los años 2000 fueron duros en esa región, incluso perdí amigos. Por eso, un simple paseo en bicicleta con amigos podía terminar muy mal, y tuvimos una muestra de ello desde el principio. Mientras pasábamos por una avenida transitada que conectaba varios barrios donde la violencia era pan de cada día, dos tipos se fueron tras mis amigos, que iban un poco más adelante. Como yo iba un poco rezagado, no me di cuenta de los dos tipos porque estaban en una calle lateral que no alcanzaba a ver. Al llegar al cruce, me los encontré de frente. Tuve suerte porque iba rápido, tratando de alcanzar a mis amigos, y terminé pasando junto a ellos a toda velocidad, casi atropellándolos. Los tomé por sorpresa. Uno de ellos incluso intentó perseguirme, pero la calle era en bajada y la velocidad estaba de mi lado. El tipo incluso se llevó la mano a la cintura, pero estaba demasiado oscuro para ver qué era. A pesar del susto, seguimos hasta la fonda para cenar y decidimos no ir a esa parte de la ciudad con la vista panorámica. La vibra no era la adecuada después de ese encuentro, así que decidimos que era mejor comer y volver directamente a casa. Después de pedalear un buen trecho, teníamos mucha hambre, así que pedimos una pizza familiar y nos quedamos allí unas 2 horas, comiendo y charlando, esperando que la digestión nos alivianara para el regreso a casa. Hay algo que mi mamá todavía dice: cuidado los viernes por la noche. La gente anda borracha al volante o buscando problemas. Y esa frase nunca tuvo más sentido que en el camino a casa esa noche. En aquella época, mi ciudad no tenía ciclovías, así que me daba miedo ir de espaldas a los coches. Siempre iba de frente al tráfico. En una avenida cerca de mi casa, iba despacio junto a la acera porque había una ligera subida, cuando de repente un coche que me rebasó dio un giro brusco y se metió en contravía, viniendo hacia mí como un loco. El tipo intentó atropellarme. Conseguí esquivarlo y cambiar de dirección, y él volvió a girar bruscamente y me persiguió de nuevo. El tipo conducía como un lunático intentando arrollarme. Después de dar unas 5 vueltas a la manzana, logré entrar en una pista de karts techada donde había gente. Solté la bicicleta y corrí hacia adentro, y el tipo se bajó del coche. Estaba sin camisa y era muy alto, decidido a atraparme, con las peores intenciones. Si no hubiera sido joven y ágil, me habría atropellado. Mientras gritaba pidiendo ayuda, todos los que estaban allí o me ignoraban o no entendían lo que pasaba. El lunático solo dejó de perseguirme cuando entré corriendo en una oficina llena de gente que pensó que era un robo. Un montón de hombres adentro y ninguno para ayudar. Si no hubiera invadido esa oficina, me habría atrapado, y la gente se habría limitado a mirar. Afuera, el tipo agarró mi bicicleta y la tiró al suelo unas 5 veces, gritando: «Nunca más le volverás a hacer eso a mi familia». El tipo definitivamente estaba drogado o algo así. Tenía a su esposa y a su hijita con él y aún así hizo todas esas maniobras en contravía, tratando de atropellar a un chico de 17 años. Al final, tuve que volver a casa caminando, cargando mi bicicleta rota y con el temor de que ese lunático volviera a buscarme. Sigo pensando que, si hubiera estado armado, quizá no estaría aquí hoy para contar esta historia. Más tarde me enteré de que vivía en un barrio peligroso y era muy violento. Ese día, 1 centímetro de más o de menos, y me habría atropellado con un coche que pesaba más de 1 tonelada. Espero que la esposa de ese tipo lo deje lo antes posible y escape lejos con esa niña. El tipo es un completo lunático.
Mi empresa solía tener otra oficina en otro estado, a 2 estados de distancia. La mayoría de las veces volaba para allá, pero a veces teníamos que enviar equipos o vehículos. En esos casos, me ofrecía como voluntario para hacer el viaje y me quedaba en la otra oficina una semana. A veces me detenía a descansar en un motel, y otras dividía el viaje parando en un área de descanso y durmiendo un rato en la parte trasera del vehículo. Una vez, conducía un camión de mudanzas grande, como los que rentas en Mudanzas Express. Compramos el camión usado, y la parte de atrás estaba llena de equipos y cosas de esa oficina. Me ofrecí para el viaje. Desafortunadamente, la mañana que tenía programado salir, hubo un retraso. Algo que necesitaba llevar en el camión, creo que una fotocopiadora grande, no llegó hasta casi las 3 de la tarde. Después de cargarla en el camión y prepararme para partir, sabía que me encontraría con el tráfico de la hora pico, así que decidí retrasar mi salida 2 horas para que fueran pasadas las 5. Aunque todavía había mucho tráfico, solo sería local en los alrededores y una vez que saliera a la carretera abierta, sería prácticamente un camino recto hasta la frontera estatal. Después de parar un par de veces para cargar gasolina e ir al baño, llegué a una zona rural al norte de mi estado después de la medianoche. Paré una última vez esa noche para cargar gasolina y tomar café. El siguiente tramo iba a ser muy oscuro y desolado, así que me estaba preparando. Sabía que había un último puesto de servicio cerca de la frontera, así que me detuve ahí para usar el baño, estirar las piernas y tal vez descansar unos minutos antes de seguir. Llegué al área de descanso y estaba vacía. Estaba bastante bien iluminada y yo estaba en buena forma física, así que no me preocupaba demasiado por mi seguridad, ya que solía boxear. Fui al baño y me lavé un poco, pero cuando regresé a mi camión, había una camioneta junto a él y un tipo parado a su lado. Empezó a hacerme la plática, y luego me preguntó si tenía algún problema mecánico con el camión. Me pareció extraño, ¿por qué me preguntaría eso? Volví a mi camión y me fui. Después de esto, hay un largo tramo que es mayormente una zona boscosa. Un poco escalofriante conducir por ahí a las 3 de la mañana. Hay un puente más adelante. Un puente largo que ya había cruzado antes en esta ruta, pero debajo hay como un barranco con agua. De repente, todas las luces del camión se apagaron. Faros, luces del tablero, incluso las luces de posición. Pisé los frenos y miré hacia atrás, aunque las luces de freno también parecían estar apagadas. Afortunadamente, era una noche de luna llena, suficiente para que pudiera ver lo que tenía delante. Estaba más enojado que asustado, así que golpeé el tablero con el puño y grité algo como «maldito camión». Fue como un movimiento a lo fancy, porque de repente todo volvió a encenderse. Conduje buscando un lugar para detenerme, como una gasolinera, un motel, un centro comercial o algo así, pero no había nada a la vista. Recordé una gasolinera en la que había parado en otra ocasión, que estaba en una ciudad a unos 16 kilómetros más adelante. Llegué a la gasolinera y noté que poco después de que yo entrara, la misma camioneta con ese tipo se detuvo. No se acercó a los surtidores, pero de repente sentí un escalofrío. ¿Este tipo le habría hecho algo a mi camión? Empecé a echar gasolina pensando en mi siguiente movimiento. Entonces, justo cuando estaba a punto de volver al camión e intentar seguir, un coche de policía entró en la gasolinera y le hice señas y salí. Hablé un poco con el policía y señalé en dirección a la calle donde estaba estacionada la camioneta. Después de eso, se fue. Creo que le pregunté al policía sobre las condiciones de la carretera y si había algún motel o algo por la zona. Cuando volví al camión, decidí que si ese tipo había hecho algo que pudiera inhabilitar mi camión, era mejor que me detuviera por la noche. Seguí mirando hacia atrás para ver si la camioneta me seguía. Creo que sí, pero no estaba seguro. Llegué a otro pueblo un poco más grande que el que había dejado, y había un motel. Encontré uno que estaba junto a otra gasolinera y me registré. Cerré con llave el camión, agarré mi maleta y seguí mirando a mi alrededor como si esperara que algo apareciera. Entré en mi habitación e intenté dormir, pero seguía mirando por la ventana. Solo dormí unos minutos cada vez. Al amanecer, salí, desayuné y volví a la carretera. Finalmente llegué a mi oficina y les pedí que un mecánico revisara el camión.
Les conté el problema. Me informaron después de que regresé a casa. El mecánico no encontró nada malo y nunca experimentaron el mismo problema. No era espeluznante en el sentido de fantasmas, sino más bien inquietante. Una vez, cuando tenía 20 años, estaba manejando de regreso a casa, un viaje de unas 8 horas. Hubo un accidente en la carretera que me retrasó, y no podía pagar un hotel para pasar la noche. Como a 4 horas de casa, alrededor de las 11 de la noche, estaba en un tramo solitario de la carretera y había un coche detrás de mí. No le di importancia. El mismo coche me siguió durante la siguiente hora, pero asumí que simplemente iban al mismo lugar. Paré en una gasolinera para comprar una bebida energizante, y el coche se detuvo al otro lado de la calle, pero no bajó nadie. De nuevo, no pensé mucho en ello. Cuando salí, el coche arrancó y me siguió otra vez. Seguí manejando y aproximadamente una hora después me detuve en un área de descanso para ir al baño. El coche, todavía detrás de mí, se detuvo en la entrada del área de descanso, pero nadie bajó. En ese momento, me asusté muchísimo. Estaba a 2 horas de la ciudad más cercana a mi casa, así que no sabía qué hacer. Para asegurarme de que no me estaba volviendo loco, me detuve en la siguiente salida. El coche se detuvo en una salida más atrás, pero al otro lado de la carretera. Una vez más, no bajaron, simplemente se quedaron ahí sentados. Así que seguí manejando, y tan pronto como llegué a mi pueblo, llamé a mis padres para contarles lo que estaba pasando. Me dijeron que fuera al centro y diera 4 vueltas a la izquierda. Lo hice, y de nuevo, el coche me siguió. Mis padres me dijeron que condujera a la comisaría. El coche me siguió todo el camino hasta la comisaría. Y tan pronto como entré, salieron disparados a unos 50 km/h por encima del límite de velocidad. Entré y les conté a los policías lo que había pasado y enviaron una patrulla a buscar al tipo. Pero nunca supe nada más al respecto. No tengo ni idea de cuáles eran las intenciones de esa persona, pero me aterrorizó. Ahora soy extremadamente precavido cada vez que un coche me sigue de noche y toma los mismos giros que yo. Mi hermana estaba practicando conducir alrededor de las 9 de la noche. Paramos en la gasolinera antes de volver a casa. Teníamos las ventanas completamente bajas porque era verano. Desde la acera, escuchamos una voz ronca que nos llamaba. Por el tono, parecía una mujer de mediana edad. Pero no podíamos verla. Estaba muy oscuro y no había una farola cerca de ella. Nos seguía pidiendo que la lleváramos a la casa de su hermano. Decía que se había bajado del autobús demasiado temprano y que no sabía dónde vivía él. La ignoramos, pero estúpidamente no subimos las ventanas. Seguíamos esperando que los malditos coches dejaran de pasar para poder girar. Ella seguía pidiendo ayuda y decía que no era una persona sospechosa. Le dijimos que lo sentíamos y finalmente pudimos doblar. Después de irnos, pensé, si le hubiéramos dado un aventón, ¿cómo habría podido decirnos dónde vivía su hermano si decía que ni siquiera sabía cómo llegar a pie? Después de eso, dejamos de conducir con las ventanas abajo. Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.